Hola, bienvenidos amigos al nuevo programa de Vive tu vida con interioridad. Hoy es abril 11 del 2017, martes. Digo la fecha por si acaso, ya después de mucho tiempo empezamos, se nos va olvidando y recordar es bueno, saber en qué momento grabamos este maravilloso programa y el tema que dimos. Aunque en Facebook pues queda ahí la grabación, pero si los pasamos para otro lugar y si los llevamos a otras plataformas, pues vamos recordando cuando hablamos de estos temas. Hoy terminamos el eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es una figura circular en donde se presentan 9 prototipos de la personalidad que tienen que ver con la parte de los sistemas del cerebro reptiliano, que es el interno, del cerebro emocional y del cerebro racional. 3, 3 y 3. Ya eso ya lo había explicado en otro video. Y ahorita podemos seguir, ahorita cuando ya pase la cámara puedo indicarles también un poquito más de eso. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve esto del eneagrama? ¿En qué nos conviene? ¿Por qué vale la pena conocer estas personalidades? Porque tú estás en una de ellas. Y conocerse a sí mismo, que es uno de los principios fundamentales del ser humano, y que lo dicen por todos lados y en todas las épocas, desde que el ser humano es humano, desde que tuvo conciencia de sí mismo, sabe que lo primero, lo más importante que hay es conocerse a sí mismo. Pero hoy sabemos más que nunca que el ser humano conoce afuera, pero no se conoce adentro. Y cuando yo digo adentro, no es las vísceras, no es conocer el corazón cuando el médico abre y hace una operación. No, no, no. Conocerse adentro es una parte interior. Así como se dice izquierda, derecha. Unos de izquierda, otros de derecha. Ya uno sabe que no es que estén a la izquierda de una persona, a la izquierda o a la derecha, no. Cuando se dice de vanguardia o está muy atrasado, entonces ya se sabe, no significa que es que la persona esté detrás de uno. De esa misma manera, de vanguardia, adelante. De atrasados, están muy en decadencia, están atrás. Lo mismo arriba y abajo. Uy, la persona está en un momento muy alto de su vida y uno no mira para arriba, ¿ves? Sino que le está yendo bien. O está muy bajo. Entonces eso, el cielo, arriba, lo superior, lo mejor, lo excelente. Abajo, lo mediocre, lo que no sirve. Esa es la vida interior. Entonces cuando uno dice lo exterior y lo interior, no quiere decir dentro de uno, porque uno siempre dice así. No, es simplemente que se preocupa uno por conocer las estrellas, las galaxias, todo lo que tiene que ver con la comercialización, con el tener, con el poder, con la política, la economía, la ciencia, todas cosas superficiales de la existencia y que no le aportan a la vida para vivir vitalmente. Porque vemos que las plantas viven, que los animales viven y ellos no tienen que pasar por todas esas dificultades que nosotros nos inventamos, que son creaciones nuestras y que nos llevan a perjudicarnos. Muy bien. ¿Para qué sirve entonces el eneagrama? Para conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es tu personalidad? ¿A cuál de esas áreas perteneces? Entonces, cuando tú te conoces a sí mismo, sabes sortear las dificultades, sabes tus alcances y sabes ponerle el potencial que se necesita, a la velocidad que puedes ir, la fuerza que debes dar para poderse imponer a lo que tú te propones en la vida. Por eso vale la pena conocerse a sí mismo. Y eso es espiritualidad. Ahora, cuando yo hablo de espiritualidad, me estoy refiriendo, en cuestiones de cerebro, me estoy refiriendo al cerebro interno, al cerebro reptiliano, que es el cerebro de la vida, que es donde uno puede relacionarse con la divinidad, con Dios, nosotros que ya somos creyentes. Y una persona que no es creyente, por ejemplo, que no crea en Dios, que no crea en la divinidad, que no tenga ese concepto, también le sirve. ¿Por qué? Porque esas personas desarrollan su cerebro reptiliano y va a vivir bien, va a vivir mejor.
en su vida. Pues hoy vamos a redondear el tema del eneagrama, pero no terminamos acá. Hoy yo termino solamente de darle la vuelta a la circunferencia y espero que tú ya te hayas ubicado en uno de esos. Pero voy a seguir hablando porque hay algunos punticos que todavía hay que precisar en esto del eneagrama. Esto es un estudio grandísimo, profundo, largo, intenso, de mucha concentración el tema del eneagrama. Porque eso lo ha estudiado el ser humano desde hace muchísimos años. Y viene ahí, viene ahí. Y en la Iglesia Católica se hablan de los pecados capitales, los 7 pecados capitales. Pero eso antes de decirlo la Iglesia Católica ya se decía, ya se hablaba de eso. Ya se hablaba de estas personalidades. Lo que pasa es que se decían con otros nombres. Muy bien, pues hoy terminamos con el número 9, que es en la parte vertical, que está en la parte de arriba. Ya voy a pasar la cámara. Y se llama la pereza. Voy a pasar ya la cámara para terminar por hoy lo del eneagrama. Y luego vamos a continuar haciendo otras cositas para que tú vayas entendiendo mejor por qué es importante conocerse a sí mismo y por qué uno de estos punticos, una de estos caracteres o personalidades, tú estás en uno de ellos. Y qué bueno que tú sepas en cuál está, porque serías más feliz. Claro que conseguirías la felicidad porque encontrarías el por qué actúas así, por qué te pasa lo que te pasa. Y por más que quieras hacer otras cosas, no lo vas a lograr, porque tu misión está dentro de ese parámetro, dentro de esas dificultades o dentro de esas virtudes. ¿Ve? No lo vas a poder lograr. Tendrías que salirte de ese círculo. ¿Ve? Y si tú no lo sabes, ¿para dónde vas a correr? Es muy, muy fundamental conocerlo del eneagrama, lo que llamamos el eneagrama. Pero tú lo puedes llamar de otra manera, como lo quieras llamar. Yo lo digo así porque así es donde más se encuentra en este estudio, con el nombre que más se encuentra. Pero esto sirve para muchos y mucha gente lo ha usado. En este momento lo usan las empresas, lo usan los psicólogos, lo usan en el área de educación, en las escuelas. O sea, donde hay un ser humano, los trabajadores sociales lo usan. Donde hay seres humanos en grupo, ahí es necesario usar lo que llaman hoy día el eneagrama, que es un nombre que le pusieron, pero antes ya existía. Lo que pasa es que se hablaba, por ejemplo, Dante Alighieri en la Divina Comedia, en la Edad Media, él también habló de eso, pero no habló en forma de círculo. Lo que pasa es que poco a poco se ha venido sistematizando, pero no te quedes en el sistema, quédate en ti, en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, en lo que eres tú, en la vida que llevas, la que has tenido, los propósitos, los sueños, los fracasos, en todo eso es que te tienes que fijar en ti. Y tú, pues te ubicas en uno de esos y empezamos a trabajar con ello. Muy bien, voy a pasar la cámara para hablar del último punto, que es la pereza. Voy a pasar. Muy bien, estamos hablando de la pereza, que es el último punto del eneagrama, pero a la vez está en la parte de arriba. Como tú lo puedes mirar acá, es el número 9, que forma, junto con el miedo y con la vanidad, forma un triángulo. ¿Sí ve? Esa pereza a veces es por falta de certidumbre, porque tiene miedo la persona. La pereza es precisamente porque no sabe qué hacer, porque como que la incertidumbre es como una inseguridad y una desconfianza. Entonces por eso tiene miedo. O a veces por vanidad. No, ¿yo qué voy a hacer eso? Si yo ya logré lo que quería. Si mucha gente, como yo siempre le digo a los jubilados piensan que ya llegaron, que ya cumplieron. No, simplemente van a cambiar de actividad. Descansar es cambiar de actividad. Tú no has terminado tu vida, porque si tú crees que con la jubilación terminaste, te enfermas y te mueres. ¿Sí ve? Bueno, muy bien. Entonces, a veces se relaciona con la vanidad y otras veces con el miedo. La pereza está relacionada con la lujuria y con la ira. Ah, dígale a un perezoso que está descansando y verá cómo se enfurece. Bueno, y la lujuria, pues como le queda tanto tiempo porque no hace nada, entonces piensa más en sus aberraciones sensuales, sexuales, y entonces por eso cae en la lujuria, por eso está en el medio.
Muy bien. La pereza tiene que ver con el sentido de participación y pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita desarrollar esta actividad. Porque el perezoso como que no sabe que pertenece a un engranaje sistemático, a una familia, a una ciudad, a un estado, a un país que pertenece a la tierra. La hormiga sabe, la abeja sabe, las plantas saben que pertenecen, por eso la planta no deja de dar oxígeno, por eso la abeja no deja de transportar el polen, por eso la hormiga no deja de oxigenar la tierra, ¿sí? Porque lo sabe. La simbiosis tiene que ver con el unirse a otra persona para que la otra lo lleve. No sé si tú has visto las plantas que se le pegan a otra planta. Se llaman las plantas parásitas. Entonces, pertenece a esa planta y se ve muy frondosa, pero está alimentándose de la otra planta sin producir nada. Y el apetito, pues es que el perezoso, claro, no está tan distraído, está concentrado en sí mismo, cada vez que sienta por ahí un deseo, pues ¿qué hace? Pues llenarlo con comida, y por eso los perezosos son un poco obesos. Bueno, eso tiene que ver con esas tres punticos que vemos ahí, que es la pereza. Bueno, la pereza es una de las cosas bien importantes, muy tratados a nivel de sociedad. La sociedad los ha tratado mucho. Así como decíamos que la lujuria tiene muchísimos dioses, la pereza son muchos nombres. Se conoce por muchas. Se le denomina de diferentes maneras, se le da el nombre de diferentes maneras, como para ver si sale de ahí. Y se ha dicho que a veces esa pereza es por una influencia demoníaca, por eso hay que hacer exorcismo a ese que permanece sentado en la mecedora todo el día sin hacer nada, o a veces se dice que es una cuestión psíquica, o a veces se dice que es un vicio. Por eso se dice que la pereza es el vicio el vicio mayor, es el de todos los males, es el peor vicio, se dice de la pereza. Muy bien, voy a empezar a hablar como siempre, como lo hemos hecho en los 8 anteriores, hablar de la parte mitológica, que es muy importante, porque la mitología da una enseñanza casi que reptiliana de las definiciones, porque cuando se le pone mucha racionalidad a las cosas, pues las cosas no funcionan como deberían ser. Pero cuando se le pone la parte mitológica ya entras al cerebro reptiliano, porque es una explicación más vital de las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pereza, se conoce en griego la diosa Ergía. Esa es la diosa de la pereza. Es hija, mire el símbolo tan profundo, tan grande, es hija de éter, que es el aire más puro que hay, y la tierra, que es lo más condensado que hay. Mire que está como en esas dos, entre la más grande y lo más terrenal, el humus, lo más humilde. Es increíble cómo está entre lo mayor y lo menor. La pereza está en el medio, está ahí como anquilosada, como guardada, como estancada. Ni es muy malo, o sea que ni está muy inferior, ni es muy humilde, la pereza, el perezoso no es muy humilde, pero tampoco es muy exitoso, es muy puro, muy éter. ¿Ve? Por eso dice que es hija, la pereza o la Ergía es la diosa hija de éter y la tierra. Es el símbolo de la pereza y de la indolencia es la tortuga. ¿Por qué dice que es la tortuga? Porque en este caso, en la cueva de hipnosis, por ahí viene la palabra hipnosis, el sueño, ella se refugió allá, permanecía allá y vivía en la quietud y el silencio. Y entonces, porque Hefestos, otro de los dioses, le encantaba, no le gustaba el trabajo, entonces la diosa lo alabó
porque Hefesto estaba desganado en el trabajo, tenía aversión al trabajo. Y como Hefestos tenía aversión al trabajo, entonces Ergía le dijo, uy, qué bueno, excelente, estás en lo mejor. Y ¡pam! Zeus la convirtió en una tortuga. ¿Qué quiere decir esto? Y de esto una enseñanza grande, por eso los mitos tienen mucha enseñanza. Cuando tú te apegas a un perezoso, te vuelves perezoso. Rodéate de 5 personas activas, esmeradas, hacendosas, y tú te vuelves hacendoso. 5 personas. Y rodéate de una persona o relaciónate con una persona perezosa, negligente, y tú inmediatamente caes en la pereza. Esa es la enseñanza de este mito, del mito que convirtieron a la pobre Ergía en una tortuga por haberse relacionado con Hefesto. Muy bien. Lo contrario es otro dios que es Ormes, que es el dios del esfuerzo. Entonces ya vemos la diferencia entre pereza y la pereza y el esfuerzo. ¿Sí? La pereza y el esfuerzo. Se ve ahí la diferencia. Pereza es falta de esfuerzo y esfuerzo es cuando se carece de pereza. Ya sabemos más o menos qué es pereza por este lado, por este mito que he explicado en este momento. Muy bien, pasemos a los nombres que se le ha dado a la pereza a través de la historia. Mire, a través de la historia, la pereza se le ha llamado negligencia, que es una falta de voluntad, de atención. Entonces, cuando alguien está trabajando y cometió una negligencia, inmediatamente se echó a pique todo un trabajo que se estaba haciendo, cuando se hace un trabajo en cadena. ¿Sí? Entonces dice, le faltó voluntad, mire, por falta de voluntad, descuidaste, no pusiste atención y mire, nos dañaste el trabajo. Esa sería la negligencia, perezoso, ¿ve? Por no estar atento. Por eso se dice que la atención constante, no hacer las cosas mecánicamente. Otro nombre que le tiene es el hastío. Ese es desánimo, aburrimiento, más o menos el hastío. Otro nombre es tedio. Es cuando una persona tediosa es que está sin diversión, como sin nada que hacer, como desocupado, como dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces esa persona le da tedio, como que nada lo divierte. Asidia es otro nombre. La asidia, más o menos la asidia, se puede comparar es lo que viene después que a ti algo te derrotó. Tú emprendiste algo, te pusiste a hacer algo, a pintar un cuadro, por ejemplo, y después ves que no eres capaz de pintarlo bonito, entonces caíste en la asidia, lo dejaste el trabajo. Y asidia también es cuando eres derrotado, cuando pierdes un negocio, cuando emprendiste algo y tú no lo pudiste realizar. Entonces caíste en la asidia, porque cuando uno fracasa en algo, le viene una angustia terrible y como que no encuentra salida. Cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien no es capaz de sacar adelante su proyecto, piensa en la derrota, estoy derrotado, estoy destruido, no tengo salida, cae en una angustia profunda y eso es lo que se llama asidia. Esta persona está con asidia. Otro nombre que se le da es la depresión. La depresión, ya eso es más conocido, mucha gente dice estoy deprimido, está aburrida, dice estoy deprimido. Es un decaimiento profundo de ánimo. Una persona deprimida se dice que es cuando pierde la autoestima. Entonces, como ya no tienes estima, pierde el interés por las cosas, cae en una depresión. Hay otro que es la palabra melancolía. Nomás la palabra tan larga, melancolía, le da a uno como idea de una tristeza larga y profunda. Como que se va lejos. Es como una tristeza, un lamento profundo. Esa es la melancolía. Otro nombre que se le da a la pereza es desidia. La desidia, yo pienso más parecido a lo que llaman los mexicanos la flojera. Desidia es como flojera, como falta de ganas por hacer algo. No, esa persona es muy floja. Le dio flojera, le dio ganas de no hacer, de hacer algo. Eso también se me parece mucho a lo que dice estoy aburrido en el eje cafetero.
Dicen, no, qué aburrido, qué pereza. Dicen, no, qué pereza. Esa palabra pereza, cuando dicen en el eje cafetero, que uno les dice, vamos para tal parte, dicen, no, qué pereza. Pero si uno les dice, qué bonito este canto, dice, qué pereza. Entonces, bueno, ¿por qué le da pereza escuchar esta canción? Lo que quiere decir que no es bonita. Pero en el fondo lo que están diciendo es que hay desidia, que es la falta, la flojera para hacer algo o para ver algo. Otra palabra que se usa mucho es el aburrimiento en la pereza. Aburrimiento, el aburrimiento, ese también tiene que ver con la pereza. Aburrimiento. Eso sí lo saben aquí. Aquí es la primera palabra que uno le escucha decir a los jóvenes. Lo usan en inglés, boring. Estoy boring. Boring. B-O-R-I-N-G. Boring. Estoy boring. Boring. Y uno escucha el boring por todos lados. Como el I'm sorry, disculpe. Estoy arrepentido. Moralmente triste por haberte ofendido, I'm sorry, ¿ve? Entonces ya el otro dice, bueno, está bien. El I'm sorry es un arrepentimiento profundo de alma de no volverlo a hacer y por mi culpa, por mi gran culpa. Ese es el I'm sorry aquí. Pues el boring es lo mismo, es una palabra que se repite, pero es más profunda de lo que uno se imagina. Ese muchachito cuando está boring, está fastidiado, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salir de ese fastidio, es fastidiado, es inquieto. Como diríamos, nada lo divierte. Es pesado, es una persona pesada, está ahí, boring, como que no se mueve. Ese es el aburrimiento, el que está aburrido. Y por último, pues puse la palabra holgazanería. Casi no se escucha eso de holgazán. Es una persona sin hacer nada. Dice, es un holgazán, o sea que está sin hacer nada. Está inactivo, no hace nada. Esas palabras y muchas otras más. Hay muchas palabras que tienen que ver con la pereza. Por eso le digo yo que si la lujuria tiene muchísimos dioses, la pereza tiene demasiados nombres, bastantes nombres. Se le conoce por diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo todavía hoy día los seres humanos por qué le causa a una persona la pereza, por qué cae en eso. Y al final yo creo que voy a hablar un poquito de eso. Bueno, la pereza, voy aquí en esta partecita. La pereza espiritual y la falta de cuidado te llevan a la tristeza. Mire que también esa tristeza que hay profunda, como que se va marchitando una plantica y así el ser humano se va como disminuyendo, se va volviendo como una pasa, se va disminuyendo tanto afectivamente, anímicamente, intelectualmente, en la parte intelectual racional, como en la parte física de la vida. Es por el descuido espiritual. Por eso hablamos aquí ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad, de la pereza, porque tienes que poner el contrario, es un esfuerzo que tienes que hacer de dejar que la vida funcione para que tú puedas salir de esta actitud o no caer en la pereza, porque la pereza espiritual y la falta de cuidado es lo que te lleva a esa tristeza, y la tristeza pues caes tú en un círculo vicioso. Bueno, la flojera, vuelvo a utilizar la palabra que usan aquí en esta área, la flojera te lleva a descuidar tus obligaciones, o sea, te lleva a ser irresponsable, no respondes por tus compromisos, eso es flojera. Puse estas tres palabras, moral, psíquica y demoníaca, es porque a lo largo de la historia, a veces se ha dicho que la pereza tiene que ver con la parte moral. Por eso aquí en Estados Unidos, cuando llegaron los puritanos, cuando llegaron a formar este país, era inmoralmente. La pereza era una cosa inmoral, era antiética. Por eso la persona tenía que trabajar, esforzarse, porque tenían que desarrollar este país. Y llegaron los empresarios y eran trabajar fuerte y duro para poder sacar. O sea que el perezoso era un antimoral. ¿Ve? Era un pecado moral. Eso es aquí y antes también, en la época de Roma, los griegos también. Luego, o en otro momento, se dice que la pereza tiene que ver con el psiquismo, que es una cosa interna de las emociones, de los sentimientos, que esa tristeza, melancolía y todos estos nombres
tiene que ver es con la psiquis, con el alma. Entonces, a esa persona se le anima, se le entusiasma, se le da una motivación y la persona sale, o sea, se vuelve hacendosa, pues se vuelve trabajadora. Entonces, que es la parte simplemente psíquica. Digamos que es no saber cómo hacer un trabajo. Entonces, si la persona no sabe cómo hacer un trabajo, pues le da pereza, porque no sabe cómo es. Si no sabe hacia dónde va, por ejemplo. Entonces, por eso hay que decirle la meta, hacia dónde vamos a ir para que la persona se entusiasme. O sea, como una incertidumbre. Por eso se habla de la parte de vista psíquica. Y otro punto, por eso lo puse aquí, entonces es demoníaca. Es que el diablo se le mete a esa persona y por eso esa persona es perezosa. Entonces hay que hacerle un exorcismo. Y muchas personas, muchos padres de familia o muchas personas cuando ven que tienen pereza, entonces lo que hacen es que vayan y oren por él. Vea, es que tengo una pereza, no soy capaz de hacer nada, tengo hastío, negligencia, depresión, melancolía. Estoy así, oren por mí, sáquenme de este diablo que tengo. Eso también se ha tomado y lo toman en serio. No es que sea algo pasajero, no, es que es verdad. Hay gente que cree que el diablo se le metió y que por eso no quieren hacer nada. Muy bien. Es diferente la pereza, aquí quiero hacer una aclaración, es diferente a la autosuficiencia. Porque yo les he hablado que somos autosuficientes. Que para qué es este programa de Vive tu vida con interioridad. Es para que tú aprendas a relacionarte con las personas adecuadamente y contigo mismo y con Dios y con la naturaleza. O sea, para tener armonía. Segundo, para que tengas abundante salud perfecta en la zona de equilibrio y sanidad interior, total, integral. Y para que seas autosuficiente, para que no tenga más de lo debido. Entonces, cuando una persona trabaja, pero no ambiciona honores y riquezas, no quiere decir que sea perezosa. No, lo que pasa es que no tiene la ambición del tener y del poder que lo lleva a la lujuria, que lo lleva al orgullo, a la vanidad y que lo lleva a la avaricia o a la codicia y a la ira y a muchas otras cosas. ¿Ve? Entonces, Diógenes es el mejor personaje, el de la autosuficiencia. Diógenes vivía autosuficiente. Él vivía en un barril, por eso es la que yo pienso que viene la del Chavo. Y esa gráfica que puse aquí, esta gráfica es porque dicen que este es Alejandro Magno, el grandote, el más importante de la historia de Grecia. Dice que escuchando cómo vivía Diógenes, que vivía de manera normal, tranquila, natural, autosuficiente, con lo necesario para él, y que vivía tranquilo y era un gran intelectual, decía cosas fabulosas y maravillosas. Dicen que él andaba, también a Diógenes lo pintan también, hay fotos en que lleva una lámpara, decían, ¿por qué llevas esa lámpara en pleno día? Dice, porque estoy buscando hombres honestos. O sea, hoy día viviríamos, sería muy bueno andar con una linternita, sobre todo para que los políticos y los comerciantes y los religiosos y los científicos, entonces, para recordarles que estamos buscando hombres, personas honestas, llevar una lucecita, por eso ilumina tu camino. Diógenes decía eso. Y en este caso que vemos aquí, es que una vez, eso cuenta la historia, que Alejandro Magno, escuchando las maravillas y la resonancia que tenía a nivel popular Diógenes y que vivía humildemente, sencillamente, entonces modesto, muy modesto, entonces fue a visitarlo. Y él le dijo, no, pues yo quiero ayudarle a Diógenes, quiero darle lo mejor, yo vivo muy bien, vivo en los palacios, me sobra muchísimo, entonces quiero compartir con él algo. Y le dice, Diógenes, vengo a visitarte, me gustaría darte lo que tú me pidas para que tú puedas seguir viviendo. Pídame lo que quieras, lo que necesites, y yo te lo doy. Dijo, lo que yo necesito en este momento y lo que te pido es que te corras, porque me tapas la luz del sol, que te quites. O sea, me está haciendo sombra. Esa historia profunda, en filosofía. Recuerden que yo soy filósofo. Yo estudié filosofía, teología y soy comunicador social y periodismo. Y por eso es que yo creo que siempre me voy como por estos laditos. Pero
o que me apoyo en esta parte de la filosofía. Pero esto son cosas profundas. Ese Diógenes es muy profundo. Esto de que quítate, que me estorbas, que me quita la luz del sol, es porque la luz del sol es el sol que te alumbra, te quita las ideas, te opacas. Si tú vives a la sombra de un gigante como Alejandro Magno, ¿ve? Tú debes ser tú, lo que eres. Esa es la autosuficiencia. Y como tú eres tú, entonces la hormiga es hormiga, la abeja es oveja, el elefante es la abeja es abeja, el elefante es elefante y tú eres tú. Entonces tú desarrollas tu propia personalidad. Entonces no confundamos la pereza con la despreocupación. Es diferente a la despreocupación por honores y riquezas. ¿Por qué? Porque honores y riquezas sería lo contrario a la autosuficiencia. Yo no sé si escribí bien la frase ahí. Es diferente a la pereza, es diferente a la despreocupación por honores y riquezas, que sería la autosuficiencia. No sé qué escribí ahí, pero yo creo que lo que quiere decir, lo que quise decir es que la autosuficiencia es lo contrario a los honores y a las riquezas. Y por lo tanto, buscar honores y riquezas no es, o el no buscar honores y riquezas no quiere decir que tú seas perezoso. No, porque tú donde estás floreciendo. No quiere decir que seas perezoso, porque tú eres tú. Tú eres autosuficiente. Cuando tú eres autosuficiente, ya eres persona hacendosa, ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Muy bien. Voy a seguir porque si no me quedo enredado aquí en palabritas. Desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué dice la Biblia de la pereza? Tenemos varios pasajes. En Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Entonces pone la hormiga como símbolo de el esfuerzo, o sea, como el símbolo de hacer las cosas correctamente, de la autosuficiencia. Y el perezoso es negligente. Y como ya dijimos, que vive en el hastío, en el tedio. Y hay un cuento de la hormiga y la cigarra, recuerda, que es una fábula, que la hormiga trabajando y la cigarra cantando, burlándose de la hormiga. Cuando vino el invierno, la cigarra estaba temblando de frío, no sabía qué hacer y murió. Y en cambio la hormiga ya había hecho su comida, ya la tenía lista para el invierno. Esa es la cigarra y la hormiga, o la hormiga y la cigarra. Muy bien. Proverbios 19:15 dice así: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Vean, esta es profunda, este proverbio, tomado de los griegos. Y los griegos lo tomaron de los fenicios, y los fenicios de los otros seres humanos que hace millones de años vivimos aquí, miles de años que vivimos aquí en la tierra. Entonces, la pereza hace caer en profundo sueño. Por eso es que en la mitología se dice que la pereza, Ergía, lo llevaron a que viviera en la cueva de Himnos, o sea, de la hipnosis. Muy bien. Sigamos para... bueno, entonces decía que la pereza hace caer en profundo sueño, o sea, en la hipnosis, y el alma negligente, o sea, el alma perezosa, padecerá hambre. Y aquí queda también la palabra perecer. Padecer y padecer, perecer y pereza son como tres palabras muy unidas. Padecer es que sufres tú hambre por la pereza. Y esa pereza, esa hambre y ese padecer te lleva a perecer. Son tres palabras como pereza, padecer y perecer. Eso es como va en línea. En Proverbio 21:25 se dice que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Aquí está otra vez el problema del perezoso. Trabajo, pero vamos a ver qué es lo del trabajo, ¿no? Porque hay personas que no trabajan en una empresa, están creando su propia empresa y aparentemente creen que está pereciendo, que está siendo negligente, y al contrario, está produciendo. Pero eso lo vamos a ver más despuesito. El trabajo no quiere decir que tenga que estar trabajando en una empresa, esclavizado allí. Porque si tienes una buena idea, tú la desarrollas. Y para desarrollar una buena idea, mínimo 3 o 4 o 5 años tienen que pasar haciéndola. Entonces, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Esa es otra variedad de lo que significa la pereza. En Eclesiastés 10:18 dice: por la pereza se cae la techumbre,
¿Ve? El techo, su casa, el hogar, tu empresa, lo que emprendiste. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Ve? Porque dejaste caer el techo de tu casa. Esa es pereza. En 2 Tesalonicenses 3, 10, 12 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que cuando uno no se gana ni siquiera el sustento de la comida, significa que está pereceando. A los tales mandamos y exhortamos por Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajando sosegadamente. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque me he enterado por ahí que algunos están sin hacer nada, metiéndose en todo. A eso le mando, que se ganen su pan con su trabajo. Esto no quiere decir, y ya les digo otra vez, les vuelvo a reiterar, que no quiere decir que una persona que no sea empleado en una empresa no esté haciendo nada, porque puede estar creando un invento grandísimo y maravilloso. Muy bien. Esto está en lo de la Biblia. Esto está en la Biblia. Ahora voy a pasar para decirles cuáles son las características de un perezoso. ¿Cuáles los rasgos significativos? ¿Qué es? Cuando uno dice, ¿seré yo perezoso, sí o no? Porque ahora es que vamos a definir. Porque antes de decir negligente, hastío, tedio, depresión, melancolía, desidia, aburrimiento, holgazanería, eso tiene que ver más con los nombres. Pero ahora, ¿cómo se sabe si la persona es tediosa o no? Si tú eres perezoso, sí o no. Entonces, tiene esto. Si tú tienes esto, eres perezoso. 1. Resistencia a lo nuevo y al cambio. Esa es una característica del perezoso. No se puede, eso nunca se ha hecho, eso es nuevo, no. Miedo a lo nuevo y miedo al cambio. Se resiste. Dicen por ahí que los únicos que les gusta que lo cambien son a los niños cuando están poposeados, que les cambien el pañal, lloran si están orinaditos. Pero mientras uno se está volviendo más viejito por ahí, viejo no en cronología, sino viejo en costumbres, no quiere que lo cambien, que lo muevan, quiere estar ahí. Eso se llama pereza, cuando no te gusta moverte. Segunda es sobreadaptada y complaciente, cuando tengas una personalidad sobreadaptada, haciendo siempre lo mismo y lo mismo. Es una persona perezosa, complaciente, te places en lo que haces, tú mismo, en compañía de ti mismo. Carece de iniciativa y creatividad. Esta es una persona perezosa. Hace solamente lo que lo mandan a hacer. ¿Sí saben la diferencia que hay entre extraordinario y ordinaria una persona? Una persona extraordinaria y una persona ordinaria. La persona ordinaria y extraordinaria, la diferencia es el prefijo, extra. ¿Sí? Extra. Ordinario y extraordinario. La diferencia es el extra. Por eso se dice con Jesús que camilles la milla extra. Ponle creatividad, iniciativa. Si te dicen que te acompañen una milla, camina 2. La milla extra, ¿ve? Si te dicen que si te piden la camisa, dale la capa. O si te pide la capa, dale también la camisa. ¿Ve? Es la milla extra. ¿Qué es la diferencia entre una persona ordinaria y extraordinaria? Extra, que uno camina un poquito más, le agrega algo, valor agregado. Entonces carece de iniciativa y creatividad. Voy en este punto. ¿Qué es un perezoso, una persona perezosa? Que vive sin pasión. Passion, mission, se dice en inglés, passion. Sin pasión. Es una persona apática y muy tranquila. Vive en la tranquilidad. Nada te turbe, nada te espante, no es lo mismo. No es lo mismo, porque nada te turbe y nada te espante es que no te preocupes. Ocúpate, pero no te preocupes. En cambio, la tranquilidad es no ocuparte. Ves que el techo se te cae y tú no lo arreglas, como decía ahorita el pasaje que leímos en Eclesiastés 10:18.
El perezoso es una persona abnegada, resignada y conformista. Ahí está. Conforme con lo que hay. La forma que tienes no vas a cambiar, no te vas a salir de la caja, no vas a romper paradigmas, te resignas. Abnegada, ahí está. Es una persona pasiva, sin problemas ni dificultades. Claro, como es pasiva, no hay ningún problema, ni dificultades. No se incomoda por nada. No va a preocuparse como a querer entrar en conflicto o a decir no en una cosa para no poner a nadie inquieta, para no inquietar a nadie. Entonces por eso nunca entra en dificultades. Ya dijimos que era complaciente, que no molesta a nadie, o sea que vive ahí como si no le interesara a nadie, como si no molestara a nadie. Es asidia interior, tibieza espiritual. Ese es el perezoso, asidia interior. Y ya dijimos que lo que era asidia es la persona derrotada interiormente, sin salida, atrapada y sin salida. Es una persona descuidada, ¿ve? Interiormente. Y la tibieza espiritual es la persona lenta de mente y pobre emocional. Si tú eres lento de mente, piensas muy poquito o no agarras la onda, no agarras la idea, eso significa que estás cayendo en la pereza. Aquí vemos a este personaje sentado en la Edad Media. Esta es una pintura de la Edad Media. Y esta es una pintura de la Edad Moderna, mire. La misma. ¿Qué diferencia hay con esta y con esta? La misma actitud del perezoso. ¿Ve? Ahí está. Nunca, dice never, jamás. Y los papás o los hermanos, esos papás aquí, diciéndole al muchacho, ¿y eso por qué estás así? Y él ni se inmuta. Una marmota, dicen por ahí. Muy bien. El aburridor, perdón, el que cada que hay un aburrimiento, pero el perezoso es muy despistado y falta de atención. ¿Qué me dijiste? Perezoso, despistado, no sabe si sale o entra, no sabe si va o viene. ¿Ve? Es una persona perezosa. Estoy dando los rasgos de la persona perezosa para ver si tú caes en uno de estos. Es pobre en cultura general e intelectual, e intelecto. Que yo siempre digo que aquí los que viven en frontera, aquí en Del Río, mucha gente cree que en el mundo existen dos países, México y Estados Unidos. Y cuando yo le digo que soy de Colombia, la mayoría dice, sí, ¿y cuántas horas hay en carro? ¿Como 3 horas? Porque creen que es un pueblo por allí que se llama Colombia. Porque no tiene más, ¿ve? Pobreza cultural en general. ¿Quién es el presidente? No saben. ¿Con qué países limita a Estados Unidos? Ni se acuerdan. No saben. O sea, falta de cultura general de los problemas históricos. No saben de historia, no saben de tecnología, cosas así normales de hoy día. No quieren aprender computador. ¿Por qué? ¿Para qué eso? Bueno, y muchas cosas. No usan lo nuevo. Pobre en cultura general e intelectual. Ese es un perezoso. Comportamiento ordinario y rústico. El perezoso se comporta de manera ordinaria. No es extraordinario, extra, no usa la extra. Y es rústico, o sea, de manera salvaje casi, silvestre. Pero ojalá Dios fuera salvaje y silvestre, porque sería como un animalito. Pero es peor que eso, porque tiene costumbres inadecuadas para vivir en sociedad. Es su mente cerrada, ignorante y sin modales para vivir en sociedad. Bueno, pues voy a seguir más rapidito. Limitado, es una persona muy limitada para hacer, no se puede, esto cómo es, cómo se hace, vengan y me digan. Disfuncional, o sea, no funciona bien, y bien estrecho en la visión, o sea, no mira más allá de sus narices, dicen por ahí, eso es un perezoso. De voz grave, bobalongo se le decía en Colombia, ahí todo tarado, de voz grave y además y ademanes pausados. Pero no es que tenga una enfermedad, ¿no? No estamos hablando de la punto de vista psíquico, porque pues hay enfermedades psíquicas. Por eso decíamos que a veces la pereza se tomaba desde el punto de vista moral, psíquico o demoníaco. Estoy hablando es cuando ha caído como en un vicio.
Bueno, ajeno a la motivación y a la intuición. Ajeno a la motivación, nada lo motiva. Menos va a intuir. Qué va a intuir si es perezoso? No, hombre. Se le puede venir todos los radares del mundo, darle todos los radares y no intuye nada. Desadaptado y no le interesa a nadie. Desadaptado, pues claro, no se adapta al lugar, a las consecuencias y a la realidad, a lo que está pasando en el momento. Y no le interesa a nadie, como que él no le interesa a nadie. Como él piensa, él dice, yo no le intereso a nadie. No, nadie se fija en mí. Eso es lo que cree el perezoso, que nadie se está dando cuenta de él. Eso es lo que quiere decir y no le interesa a nadie. Este problema es esta persona, mire, pongan atención. Esta persona se identifica con la madre y es el que cuida a la madre. ¿Ves? No, yo cuido a mi mamá. Tiene 7 hermanos y entonces el que quiere cuidar a la mamita se queda en casa cuidando a la mamá. ¿Ves? Y los otros van y trabajan. ¿Ves? Este es la persona perezosa, claro. Ha caído en ese vicio, en esa debilidad. Es bonachón. Simbiosis, ya dije lo que era simbiosis. Simbiosis es unirte a otro para que el otro te mantenga. Esa es la simbiosis en este caso. Unirte a otro para que el otro te sostenga. ¿Ve? Como las plantas parásitas. Ya lo había explicado. Y de buen apetito. Eso sí, cuando hay que comer, coman. Entonces agarra a comer. El inglés lo entiende muy bien. Coman es ven a comer. Muy bien. ¿Cómo se cura la persona de esto? ¿Cómo transformar pereza en esmero? Pasar de pereza a esmero. Porque lo contrario de la pereza es el esmero. Es el esfuerzo, esmerarse por algo. Mire, facilísimo. Tú empiezas a practicar estas 30 cositas y más, pero te dejo 30 nada más palabritas. Tú empiezas a salir. Si tú te catalogas perezoso o si tienes una persona que está a tu lado y que es perezoso, el marido o la esposa o el sobrino o el tío o alguien que está ahí y que te esté perjudicando, o en tu empresa donde trabajas, si es una persona perezosa, ayúdele a que practique esto. Y la persona sale, ayúdele. Simplemente enséñale a tomar decisiones, que las tome por él mismo. ¿Ve? Si la mamá es la que toma las decisiones por el niño que tiene 40 años, pues imagínate. Entonces déjalo que tome decisiones. Impulso. Aprende a impulsarse, a tomar iniciativa, ¿no? Eso es a impulsarse. Hacerlo, lo voy a hacer. No lo voy a dejar para mañana, lo voy a hacer hoy. ¿Ve? Ese es el impulso. Abrirse, ¿ve? Estar abierto a las cosas, a los cambios. Atención, presente. La artística, el baile, la pintura, la poesía, leer libros, eso es muy importante, la parte artística, desarrollar algo, ponerte a hacer algo artístico. Y eso te ayuda a salir de la pereza, porque va estimulando el cerebro. Estimular, bueno, ya dije la palabra, vea, te va estimulando el cerebro, estimularte. Usar los sentidos, la vista, el oído, el tacto, usarlos, ¿qué oyes? ¿Qué ves? ¿Ve? Caminar te ayuda muchísimo, soltar, suéltate. Suéltate, a ver, suelta los brazos, hacer ejercicio, es tener control motor de tu vida, pero también de tu espíritu. Soñar no cuesta nada, dicen por ahí. Esa es una persona soñadora, voy a hacer esto, y lograr, si piensas 20 cosas, aunque hagas 2 o 3, ya estás saliendo de la pereza. Darle valor a tus vivencias, contar tus vivencias, narrarlas, expresarlas. Cuando yo hice esto y aquello, ¿ve? Ahí la persona sale, porque es que esa persona lenta, pues, se cansa al hablar, y los otros que lo oyen se cansan también. Entonces, desarrollar la fluidez del hablar. Siempre acudir a un maestro, tener un guía. Y eso que tú aprendes lo enseñas, convertirte en un maestro también, coach. A buscar un coach, eso te ayuda muchísimo. Leer, ya dijimos la lectura. Despertar, despierta tú que duermes. A tratar de abrir los ojos. Avanzar, no quedarte en un solo lugar, moverte. Conectarte con otros para que te halen o te empujen, pero estar conectado. Conéctate a un club, conéctate a una sociedad, a un grupo de personas. Conéctate con alguien y con algo. Expresar, aprender a decir las cosas. Hablar. Hay gente que no habla, callada. Ese es perezoso, ese que no habla
que dice que no sabe hablar son mentiras. Es que lo que pasa es que es perezoso. Entonces no sabe expresar las cosas. Relacionarse, más o menos, lo que ya estamos diciendo, con otros ambientes, con otras culturas. Valentía, sacar valor para hacer las cosas. No que ya me derrotaron, ya no fui capaz de hacerlo. Vuelva a intentarlo. Lo importante no es caer, sino levantarse y continuar la marcha. Tener iniciativa, ya lo habíamos dicho anteriormente. Aprendizaje, siempre estar aprendiendo algo. Creatividad, desarrollar la creatividad. Creer es crear, hacer las cosas. Involucrarse en algo, también tiene que ver con eso de pertenecer a algo. Emprender, así sea algo pequeñito, pero haz algo nuevo. Emprende algo nuevo. Reconocerse a sí mismo. Saber que tú estás aquí. Claro que vales. Claro que tú eres importante. Que tú crees que no vales para nadie, que te pasas anónimo. No, la gente te mira, la gente te ve. La gente por donde tú vas, claro que la gente sabe quién eres tú. Interioridad, desarrollar la parte interna. El encuentro es encontrarse con uno mismo y encontrar otros modos de vida. Intensidad, ser intenso, desarrollar la intensidad es ir un poco más allá. Profundizar, no quedarse en la superficie de algo. Y trascender, la trascendencia. Muy bien. Esto hace parte de lo que les quería decir en el día de hoy. Esto era más o menos lo que les quería decir con respecto a la pereza. Yo creo que queda un tema muy bien formado, muy bien expresado. Teníamos que mirarlo un poco más. Ha sido algo rápido, pero yo pienso que muy profundo. ¿Por qué hago esto yo? ¿Por qué les presento de esta manera? Porque yo aspiro y espero que tú te motives y profundices más. Y si no lo logras tú mismo, pues pregúntale a alguien. Me pregunta a mí, o me escribes, o abrimos un curso, lo que tú quieras hacer. Pero yo te invito a que salga de una de estas cosas, de la ira, de la pereza, del orgullo, de la vanidad, de la avaricia, de la codicia, de la gula, de la lujuria. Cualquiera de estos que tú tienes puede salir. Muy bien. Ahora, con respecto a la pereza. Yo pienso, sí, es verdad que la pereza a veces es cuestión psíquica. Entonces, uno a veces quiere, y me ha pasado casos. Por ejemplo, voy a ponerles esta historia del perezoso. Llega un misionero a un lugar y empezó a hablarle a la gente, y había una persona flaca, desnutrida, mal arreglada, perezosa, se le veía que era perezosa. Entonces el misionero le dijo: ¿y por qué no trabajas? ¿Qué haces? Dice: no trabajo, no hago nada. ¿Y por qué no trabajas? No, porque no hay trabajo. Dice: ok, bueno. Fue el misionero, habló de una empresa, y la empresa le dijo: oh, sí, tráigalo. Entonces el misionero lo llevó y le dijo: mira, hay un trabajo y qué tal cosa. Sí, el tipo se entusiasmó ahí, le dio ánimo y se fue a trabajar. Al cabo de un mes, el misionero volvió a pasar y dijo: voy a mirar a ver cómo le ha ido en la empresa a mi amigo, a este hombre que yo encontré y que recomendé para esta empresa. Y dice, cuando llegó a la empresa, dice: oye, ¿cómo está la persona que te traje? Dice: no, vino y trabajó un día y se fue, no volvió. Ese misionero le va dando esa ira santa que se llaman por ahí. Dice: ya voy a ver. Y se fue directo para la casa a buscarlo. Fue a la casa y le voy a decir: perezoso, holgazán, tedioso, bueno, de todos los nombres que hay para la pereza. Cuando llegó a la casa, tocó a la casa y estaba ahí los que lo conocían. Dicen: no, pues sucede que fue un día y se enfermó y está gravemente en el hospital. Se fue al hospital el misionero y estaba muy malito la persona, muy enferma. Y cuando los médicos dieron el diagnóstico, era que la persona estaba
supremamente descalcificada, ya no tenía hemoglobina, ya no tenía, mucho menos tenía serotonina, ni melatonina, menos tenía berraculina o adrenalina. No tenía nada el pobre. ¿Por qué? Porque cuando ya quiso hacerlo, cuando ya quiso esforzar, ya no había esperanza, ya no había salida. Entonces, a veces, sí, la pereza es causa física, o sea, por una enfermedad física. Hay personas que tienen una enfermedad física y el médico y la empresa le dicen es perezoso, perezoso, perezoso. Cuando van del médico, pues lo que pasa es que le falta alguna vitamina o algo en el cuerpo o tiene una enfermedad grave, ¿sí? Que no lo deja pensar, que no lo deja actuar. Por ese lado no me voy a ir, o sea, yo sé que es correcto, que la pereza en sí a veces sí es cuestión física y otras veces es cuestión de negligencia simplemente. Es que la persona ha caído en el desánimo y físicamente está bien, psíquicamente está bien, pero tiene esa melancolía en su vida. Entonces, a esas personas yo les tengo una medicina. Y es la siguiente. Mire, Ken Robinson, el gran científico, pedagogo, educador, dice que lo que uno debe encontrar en esta vida es el elemento. El elemento es saber para qué nací. Y es lo que yo le digo a muchas personas, pero las personas casi no entienden esto. Muy difícil de entenderlo. Porque creen que su trabajo es su misión o que su trabajo es su elemento. No, tú estás trabajando para alimentarte o para darle comida a tus hijos. Pero detrás de ese trabajo o detrás de eso que tú eres o en lo que tú estás trabajando porque no había otra cosa que hacer y tú pues querías producir dinero, eso es como una salida que tú tienes. Pero tu misión, tu elemento está por detrás de todo eso. Y unos ejemplos, le voy a poner unos ejemplos para que entendamos más. Cristóbal Colón era tejedor de lana. Tejedor de lana. Y en su tiempo libre, en eso que tenía por él por dentro, su elemento, le gustaba navegar. Y en una de esas ideas que le nacieron de navegar, creó la idea de cruzar el Atlántico, de viajar, y descubrió América. Y no se le conoce a Cristóbal Colón por la tejedor de lana, sino se le conoce por haber descubierto América. Lo mismo Thomas Alva Edison, era telegrafista y no se le conoce por telegrafista, se le conoce por inventar el foco eléctrico, la bombilla o el bombillo eléctrico. ¿Sí? Lo mismo Pablo era constructor de casas, de carpas, y no se le conoce por eso, se le conoce por escribir cartas. Y por eso el Nuevo Testamento todo es de Pablo, todo el Nuevo Testamento es de Pablo, de la escuela de Pablo. Jesucristo era carpintero y no se le conoce por carpintero, ¿sí? No se le conoce a Jesucristo por la carpintería, ni siquiera una parábola de carpintería creó él, ¿no? Porque ese era su trabajo, era para comer. Él se le reconoce por haber redimido el mundo. Entonces hay algo dentro, ¿Y cómo se logra eso? Ken Robinson dice, concentrarse uno, meterse uno dentro de sí, cerebro interno, cerebro reptiliano, y decir, de todo, ¿qué es lo que yo más entiendo? Lo entiendo. Me encanta, ¿qué es lo que más me encanta? Me encanta, me maravilla que lo hago gratis, me encanta. Lo quiero. ¿Dónde está? Buscarlo siempre. Muy bien, eso era lo que te quería decir en el día de hoy. Hoy por hoy te digo, muchas gracias, felicidades, que Dios te bendiga, bye bye.